Hoy Participación Ciudadana ha emitido un comunicado hace apenas algunos minutos donde dice que rechaza toda intervención de los políticos en casos judiciales a propósito del llamado que hizo la ex vicepresidenta Margarita Cedeño a una cumbre entre el actual presidente y los expresidentes para tratar el tema de la paz social en medio de todos estos arrestos por temas de corrupción, lo que podría dar a una inestabilidad. Tenemos al sociólogo Cándido Mercedes, miembro importante de Participación Ciudadana, quien nos va a dar su punto de vista a propósito de este comunicado que ha emitido esta representación en República Dominicana de Transparencia Internacional. Cándido, buenas noches. Gracias por recibir nuestra llamada a esta hora. Muy buenas, muy buenas. Fíjate, Yulicia, lo que ocurre es que en República Dominicana por primera vez se está judicializando la corrupción. Si tú te miras a lo largo de la historia de República Dominicana, nunca se habían judicializado. Nosotros hicimos una investigación, 1983, 2003, 20 años de impunidad, y de 227 casos, solo 6 fueron a la justicia y 5 fueron absueltos. Después escribimos uno que se llamaba 94 casos de corrupción, de impunidad, y ninguno fueron a la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que frena el poder, el desenfreno, y en este caso lo que se llama la hipercorrupción, que Transparencia Internacional lo llama mega corrupción, la gran corrupción, que es lo que afecta a la colectividad, a una sociedad. Imagínese usted 19.000 millones o 30.000 millones o 64.000 millones invertidos en salud, en acueductos en República Dominicana, en vivienda para sectores carenciados. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando tú llamas a una cumbre de 4 actores políticos, tú lo que me viene es a politizar un hecho que está en la justicia, donde la Procuraduría, como dice doña Miriam Germán, cuando tenemos elementos probatorios y operativos, es que llevamos los casos. Eso se llama judicialización. ¿Qué es lo que se debe pedir? Lo que se debe pedir, lo que estamos pidiendo nosotros, el debido proceso, el respeto a las garantías fundamentales, el derecho a la defensa. Es eso lo que hay que hacer en esta sociedad. Ahora, ¿qué ocurría, Yulis? Que en República Dominicana la clase política se creía una casta especial, donde solamente los pobres de los barrios eran conducidos a preso por llevarse un salchichón. A ellos le estaba vedado. Solamente yo estaba haciendo, te lo voy a mandar mañana, ¿cuántos presos hubo por corrupción en los gobiernos de Balaguer? Anicia Ricí, acuérdate de es directora por el de caso aduana. de aduana. Con el caso de aduana. A Salvador Rey Blanco, que ya todo el mundo sabe que hasta el mismo Balaguer reconoció que era una persecución. Pero ahora estamos hablando que yo, que soy sociólogo, veo el expediente y digo, no, pero aquí esto está blindado. Fíjate que ellos no se refieren en nada al expediente, en nada, que eso es persecución política, que son presos políticos. No, vamos a llamarle como son. Son delincuentes políticos. Por primera vez, los delincuentes políticos son judicializados. La corrupción es judicializada. Nosotros teníamos, después de Venezuela, el índice de coeficiente de impunidad más alto de toda América Latina. Cuando doña Miriam Germán Brito llegó a la Procuraduría, encontró 400 expedientes de corrupción. Y doña Liceló Marte de Barrios decía, ay, con el dinero que se roba en República Dominicana pudiésemos construir 2 Repúblicas Dominicanas. Ella lo dijo varias veces, pero uno no alcanzaba a entender. Yo sabía que había mucha corrupción, una hipercorrupción, pero ve esos expedientes con esa investigación que, como diría un sociólogo, objetivamente preparado, exhaustivo, y uno se pregunta, ¿qué es la objetividad, Cándido, desde el punto de vista sociológico? Todo aquello que existe independientemente de mi creencia, de mis valores, de mis intereses, de mi ideología. Y objetivamente, esos son expedientes bien conducidos, con elementos probatorios, por ejemplo, 65 testigos, 1.183 pruebas,
54 elementos procesales, 30 elementos materiales. No hay manera, no hay manera. Gente que murieron en el 1939 y tú lo pones a firmar como si fuera oro. Eso es increíble lo que estamos asistiendo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que muchas de esas cosas se estaban haciendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay empresarios, entre comillas. ¿Qué es lo que hacían con los gobiernos? La rentabilidad. Buscaban un nicho de algún negocio, se vinculaban con 2 o 3 dentro del Estado. Eso es lo que se llama captura del Estado, a través de la cleptocracia. Captura del Estado, ¿qué? La capacidad que tienen varios funcionarios enquistados en puestos muy altos del Estado y por lo tanto vulneran, transgreden todas las leyes, todos los procesos y todos los procedimientos que hay para hacer X o Y acción o decisión. Cándido. Fíjate. Ajá. El Partido de la Liberación Dominicana, en la voz del presidente de ese partido, el expresidente Medina, ha dicho en los últimos días que en República Dominicana se está practicando el lawfare, que es la instrumentalización de expedientes judiciales simplemente por motivos políticos en contra de líderes o miembros de partidos de oposición. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta declaración? Mira, a mí me da mucha pena porque eso es falta de creatividad y de nivel de inteligencia y de saber conceptualizar. Fíjate, ninguno se refiere a los expedientes. Ninguno se refiere a los expedientes. Ahora, ¿qué ocurre, Yulisa? Suponte que yo quiera investigar. Mira, de cada 100 casos de corrupción, uno se pone, porque tú tienes que hacer investigaciones muy exhaustivas, con elementos probatorios. Tú no puedes decir yo creo, a mí me parece, elementos probatorios y operativos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dirás, ¿pero por qué al PLD de ahora, de estos últimos 8 años? Porque tú encuentras más fácil datos, informaciones y personas para investigar que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años. Porque si tú me preguntas, Cándido, ¿te gustaría que desde 1966, 1978 se condujeran a esa? Primero me gustaría, pero ya no se puede. Acuérdate que existía la prescripción de la corrupción después de 10 años. O sea, que toda esa gente que robaron a 2 manos por pipa, ya están exonerados prácticamente, después de 10 años. Es ahora que se aprobó la ley de extinción de dominio que no va a prescribir. Pero esa gente que están siendo conducidos, como el caso Antipulpo, Medusa, todas las pruebas están ahí, absolutamente todos. Ellos, si son democráticos, si les queda un chinchín de democrática, lo que tienen es que exigir el debido proceso, las garantías de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución y la ley. No me pueden venir con persecución política. Yulisa, sociológicamente, ¿qué es la persecución política? Desde el punto de vista de la sociología política. Es cuando tú persigues a personas por diferencias ideológicas, por diferencias políticas, porque tú no quieres competencia electoral y tú quieres que ser tú solo. Cualquier parecido en Nicaragua es pura coincidencia. Eso sí es persecución política. Pero estos no, estos son ahí. Ahora mismo Biden acaba de reconocer a República Dominicana que está construyendo más y mejor democracia vía la anticorrupción. Ahora mismo, en el evento que tiene de la cumbre. O sea, es eso lo que queremos. Y esto está estableciendo un antes y un después, para que esos políticos de hoy también, lo de hoy, los que están en el PRM, se vean en el espejo, para que se sepa que ya, acuérdate, aquí vino lo de Baninte, la debacle de Baninte, y esos empresarios fueron presos. Sí. Después vino la debacle del Banco del Progreso, donde los accionistas se hicieron responsables, pero el señor cumplió 10 años, que fue en estos días que salió de la cárcel, el que era presidente del Banco del Progreso. Eso es lo que se llama el delito de cuello blanco. O sea, habían perseguido 2 o 3 del delito de cuello blanco. Pero ahora estamos en presencia de la persecución de lo que yo llamo los delincuentes políticos. Así como hay delito de cuello blanco, hay delincuentes políticos.
porque eso es robo. Acuérdate que Danilo Medina, cuando era candidato a la presidencia en el 2002, en un programa de televisión que lo entrevistaron, dijo que bueno, que los países nórdicos como Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca, allí la gente no comete corrupción porque los primeros que te critican son tu familia. Aquí la gente no quiere que lo critiquen y no quiere que le digan ladrón, y vienen y se excusan bajo el eufemismo de persecución política. Pues mira, eso se le está aplicando a ellos ahora en este momento. Justamente están diciendo eso. Otro argumento tan pobre, tan infeliz, que el presidente Abinader está buscando mecanismos de la reelección vía la persecución política, porque el presidente Abinader está bajando en las encuestas. Óyeme, yo me he quedado estupefacto, porque Yulisa, te voy a decir una cosa, todas las encuestas, yo tengo más de 14 encuestas aquí, y en todas las encuestas, el PLD no pasa de 14 a 16%. 14 a 16%. En todas, y la puede buscar, en todas, no pasa. Y qué coincidencia, que todas digan lo mismo. En todas, tú buscas Cigalo de Perú, tú buscas ABC, ACD, Media, tú buscas Marketing Strategy, todas te dan casi los mismos datos. Entonces tienen que ser más imaginativos, más inteligentes, buscar un intelectual, un experto que le diga, pero no esas cosas tan feas. Ya tuviste a Francisco Javier tirando patada voladora en el aire, que el consultor Antoliano Peralta, tal fecha, porque yo conozco a esa gente. Eso es tigueraje. ¿Y qué dijo doña Miriam? Antoliano Peralta vino aquí el 16 de noviembre a discutir con nosotros el problema de crear el Ministerio de Justicia. Ya lo mató. Ah, no, que yo no estoy hablando de doña Miriam, que es seria. Entonces, y es verdad, por primera vez estamos viendo una Procuraduría independiente, caracterizada por seres humanos, con una integridad a toda prueba. Gente que deberíamos aplaudir. ¿Qué capacidad de trabajo? Esa gente yo no sé cómo duerme. Oiga, esa investigación de Calamar fue desde el 21 de septiembre hasta ahora. Y que la frisaron ahí, Yulisa. La frisaron ahí, porque si hubiesen seguido investigando, tú puedes estar segura, porque yo tengo los datos, que eso llegaría a más de 50,000 millones de pesos. Acuérdate que pararon 4 o 5 días después de llegar al poder 13,000 millones que ellos iban a coger en esos días. Sí. Lo paralizaron. Eso iba a llegar a más de 50,000 millones en un país pobre y vulnerable, donde hay provincias que no hay desde hace 20, 30 años acueducto. Cándido, y eso es lo que nosotros tenemos que atacar. Es preocupante cuando el Partido de la Liberación Dominicana, principal partido de oposición, obviamente, dice que se está alterando la paz social con estos casos de corrupción y que se están violentando derechos constitucionales a personas simplemente porque fueron candidatos en elecciones anteriores, y que el señor Gonzalo Castillo él está preso por la única razón de haber sacado el 38% de los votos. ¿Qué opinión le merece a Participación Ciudadana a ustedes desde el punto de vista sociológico? En este caso, a mí, fíjate, vuelvo y te digo, hay una ausencia de imaginación. Alguien antes decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Sí. Tú no puedes proyectar el pasado al presente. Ya yo te he dicho, todas las encuestas te dicen que el PLD tiene entre 14 y 16%. Suponte que suba 4 o 5 puntos, suponte, de aquí, porque falta más de un año y pico. Pero eso no es para tú decir que un candidato. ¿Qué le dicen del candidato? Que el candidato recibió más de 3,000 millones. ¿Y desde dónde lo recibió? No fue de Cándido Mercedes ni de un empresario tradicional. No, lo recibió de dinero, que están con las pruebas, que Mimilo la tiene ahí, la está dando, con pruebas de la estafa al Estado. No fue cualquier dinero que usó de más, nada. Que son dinero ilícito que obtuvieron
con ilicitud, engañando y estafando al Estado dominicano. ¡Qué persecución! Todo el mundo sabía que ese señor Gonzalo, tan pronto perdiera las elecciones, ya no iba a ser candidato per século seculorum, que eso fue un error garrafal de Danilo Medina, que creía, porque mira que lo que pasa, Antonio Gramsci hablaba del optimismo de la inteligencia, pero también el optimismo de la voluntad. ¿Qué ocurre con Danilo? Que él creía que el optimismo de la voluntad podía soliviantar, trascender todas las posibilidades de la realidad que se estaba viviendo. Por eso él reconoció después de las elecciones que habían sido las elecciones que más dinero se había gastado y que mira que perdieron como quiera. Y criticó a sus compañeros que no se movían si no aparecía lo que ellos llaman la logística, es decir, ¿dónde está lo mío? Así que no es candidato, ese candidato perdió y nunca jamás será candidato. Candidato nuevamente. Nuevamente, a menos que él no haga un partido y todo, pero nunca va a tener nada. Porque eso fue, ¿qué? Eso fue un invento de Danilo Medina. Un invento. Como ahora tienen otro invento. Habiendo candidatos con más competencia, con más condiciones, desde todos los puntos de vista. Los políticos aquí están haciendo lo que Robert Louis Stevenson decía, que la política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria la preparación. Lamentablemente es cierto. Por suerte la sociedad está exigiendo lo que yo llamo una ciudadanía soberana, exigente y dispuesta a que esto siga funcionando. Porque, mira, Yulisa, eso es lindo, el Estado de Derecho. Por ejemplo, suponte, te voy a mencionar las 10 familias más ricas rápidamente. Los Bichiri, los Corripio, los Raineri, los Grullón, los González Cuadra, los Estrella, los García. Yo sé que en una sociedad capitalista de mercado, Cándido Mercedes no es igual que ellos, porque ellos son empresarios. Y en una sociedad de mercado, la clase fundamental es la capitalista o empresario. Ahora, ¿qué han hecho los países civilizados? Han construido un Estado de Derecho donde en la justicia, en el imperio de la ley, Yulisa, Cándido, pudiera ser igual que un Corripio frente a un mismo problema punible. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, esa clase política se consideraba una casta donde le estaba vedado, le estaba prohibido, ellos caen presos. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo hubo borrón y cuenta nueva. Muy bien. Por eso estaban haciendo y deshaciendo, creyendo que esto no iba a pasar. Y por suerte, oh Dios Todopoderoso, está ocurriendo. Muy bien, gracias. Está ocurriendo. Gracias, Siempre. Cándido. Qué bueno poder contar Siempre. con la opinión desde el punto de vista sociológico de Cándido Mercedes a propósito del comunicado que se ha publicado desde Participación Ciudadana.